Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 50 y con este tema vamos a terminar el capítulo 8. El día de hoy lo he titulado El Nuevo y el Viejo Pacto. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 8, que es a partir del 7 hasta el versículo 13. Dice así: Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, todos estos versículos nos hablan de la misma idea, el viejo pacto y el nuevo pacto. Por eso quiero terminarlos juntos. Anteriormente hablamos de cómo todo lo que pues el Señor indicó a Moisés, como los ritos, las fiestas, el tabernáculo, son solo sombra de lo que habría de venir, una imitación para dar lugar a lo que es auténtico. Y se ha dado lugar. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene y se manifiesta como mucho mejor sumo sacerdote, se da lugar a lo nuevo. Y se entiende que solamente era una ejemplificación de lo que realmente es allá arriba. Y así es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 nos dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero pues es ese pacto antiguo en el que nuestro Señor le da la ley a Moisés y escribe la ley en tablas de piedra para dárselas a Israel. Y como les dije en el tema anterior, el problema no está en el Señor. El problema no está en el que el Señor incumpliera su pacto o algo hubiera de defectuoso en la ley que le dio a Moisés. No, la palabra de Dios nos dice que su ley es pura, es santa, es buena. Por lo tanto, el problema no se encuentra en la ley. Y todos esos ritos solo son para darnos ejemplos de lo que realmente es. Así que no tienen error. No por decir que están imitando lo que pasa ahí arriba, me estoy refiriendo a algo como la piratería o algo así. No, para nada. Simplemente que son como un ejemplo, como un reflejo, pero no son lo auténtico. Simplemente que les estoy diciendo que esto da lugar a lo que realmente es. Pero hubo un grave problema, y el grave problema es que Israel, primeramente, aparentemente recibe el pacto. Cuando Israel es sacado de Egipto, ellos reciben el pacto de Dios. ¿Cómo? A través de la fiesta de la Pascua. Recuerda, antes de que Moisés recibiera la ley, se le dio la indicación de celebrar la Pascua. Y la Pascua es ese momento de la liberación, donde a través del sacrificio de un cordero animalito, ellos podrían ser libres de la mano de los egipcios y podrían salir de esa esclavitud. Y ellos tomaron ese pacto porque ellos celebraron la Pascua. Pero en algún momento, casi de inmediato, ellos se apartaron y constantemente siempre se estuvieron rebelando contra Dios, y así lo hicieron durante muchos años. Y ahora que viene nuestro Señor a manifestarse, bueno, en aquel entonces, hace casi ya más de 2000 años, se manifestó nuestro Señor Jesucristo y Él estableció un pacto diferente. Este pacto que había sido profetizado por el profeta Jeremías. Lo podemos leer, fíjense, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. En el capítulo 31 vamos a leer a partir del versículo 31 hasta el 34. Dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, tal cual, unas palabras un poco cambiadas, pero realmente es exactamente la misma idea. Tal cual escribió el profeta Jeremías, así lo está mencionando el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Pues ese nuevo pacto ahora sería escrito en el corazón y en la mente de ellos, a través del entendimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto es nuestra nueva Pascua, o nuestra verdadera Pascua, que es nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestra Pascua. Y ahí comienza el nuevo pacto, como comenzó el viejo pacto con la Pascua en Egipto. Ahora nuestra Pascua comienza en Cristo. Y así comienza el nuevo pacto. Pero fíjense aquí cómo dice, el pacto también consistía en que el Señor escribiría la ley en nuestra mente. Si lo leemos según en Hebreos, dice que Él iba a poner, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Si ustedes se van al original griego, en lo que fue escrito la carta a los Hebreos, poner o escribir está usando mucho la referencia de poner dentro de sus mentes la ley, poner dentro de su corazón la ley. Y otra palabra que también puede decir poner dentro es el pueblo. Se los voy a decir de esta manera. El Señor en el nuevo pacto a través de nuestro Jesucristo ya no deja la ley por fuera, sino que pone dentro su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto es lo que Él hace en nosotros. Prácticamente el pacto lo cumple todo Él, pero sería como nuestra parte, dejar que el Señor ponga su ley la introduzca en mi mente y la introduzca en mi corazón. Y entonces viene su parte de Él. Él me introduce a su pueblo. Él pone dentro mi vida, dentro de su familia, dentro de su pueblo, dentro de su cuerpo. Entonces, ahora nosotros podemos vivir un pacto nuevo, un mejor pacto que ya no va a ser violado por nosotros y no por nuestra capacidad de no hacerlo, sino por la capacidad de Cristo de guardarnos. Al momento de que la ley ya no está escrita en piedras, y que también es una alegoría de esos corazones de piedra que no se ablandaron delante de Dios, al momento de que ya no está en piedra y ahora está dentro de nuestro corazón, Cristo hace más fácil para nosotros el poder guardar ese pacto. Cuando la ley está en tu corazón, recuerda que la ley es la palabra de Dios. Entonces, esta penetra hasta lo más profundo y discierne y escudriña y quita y pone en orden y corta. Y bueno, esto lo hace directamente en lo profundo de nuestras mentes y de nuestro corazón, y ya no en unas tablas, porque las tablas pues no pueden sentir, no pueden responder, y el Señor espera que nosotros respondamos, pero con su propia ayuda. Entonces ahora Él dice, yo les introduciré a mi pueblo y ustedes tendrán dentro de ustedes mi ley en su corazón y en sus mentes. A tal grado que ya no nos vamos a tener que decir, ándale, conoce al Señor. Bueno, está diciendo una profecía en cuanto a Israel. Esto sí es directo a Israel. Por lo tanto, dice, ya no se van a enseñar desde el menor hasta el mayor, y tanto en edad como en importancia, hermanas. Desde el que no tiene estudios, no tenía en conocimiento, no era importante en cuanto a los ritos judíos, y hasta el más importante, hasta los que tenían un rango muy importante, sobre todo en el templo, en el servicio, ministrando. Todos, absolutamente todos conocerían al Señor. Y acuérdate que la palabra conocer es intimar, y todos estarían en intimidad con Dios, conociéndolo. Ya no sería una intimidad a través de otro, ya no sería lo que el sumo sacerdote nos dice, sino sería una intimidad directa con Dios, porque Él habría sido propicio por nuestros pecados, como dice el versículo 2, Él ya nos perdonaría. Él entonces quita toda nuestra iniquidad, todas nuestras injusticias, y por lo tanto
ya no es solo el sumo sacerdote el que entra al lugar santísimo, sino que a través de Cristo, el que hace con nosotros un mucho mejor pacto, ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Y por lo tanto, al establecerse esto, al suceder esto, entonces los ritos antiguos, las formas antiguas de ver a Dios, las formas antiguas de querer acercarse a Dios o de comprender la ley, pues está próximo a desaparecer. Y ciertamente en el pueblo hebreo continúa, hoy en día continúa, pero también esta es una profecía de cuando se cumplirá, cuando todo Israel sea salvo, algo que dijo Pablo. Él en la misericordia de Dios pudo ver cosas y eventos del futuro, como el mismo Juan lo pudo ver cuando los 144,000 de las 12 tribus de Israel fueron sellados. Es decir, todo Israel va a ser salvo. Y esto va a ser algo que el Señor permita en el futuro. Y cuando esto pase, entonces ellos ya no van a hacer ningún tipo de rito ni ningún tipo de ministración en el templo. Ahorita les repito, no lo hacen porque no hay un templo y no se puede ofrecer sacrificios sino solo en el templo, en el lugar, en el atrio donde estaba el altar de bronce. Pero en el futuro, según se entiende, según algunos estudiosos también entienden, se va a volver a edificar el templo y se van a volver a establecer los ritos. Pero después desaparecerá por completo, porque el nuevo pacto será el único pacto. Ya no porque todavía esté efectivo el viejo, no, sino que ellos comprenderán efectivamente que ya no está en pie, que ya no es válido el antiguo pacto, porque ellos mismos no lo guardaron, ellos mismos no perseveraron, como lo dice también aquí en el versículo 9, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y hay una palabra muy interesante, la palabra desentendí, dice, y yo me desentendí de ellos. Y esta palabra la tenemos que analizar. Esa palabra, yo me desentendí de ellos, significa ya no les hice caso, ya no soporté más sus rebeliones, ya no soporté más sus murmuraciones contra mí. Me desentendí porque ellos no cuidaron mi pacto, no atendieron mi pacto, no lo guardaron, no se mantuvieron en él y por lo tanto yo me desentendí de ellos. Bueno, entonces ahora tenemos un nuevo y mejor pacto en nuestro Señor Jesucristo y ahora nosotros tenemos que atender ese pacto, porque ciertamente, como ya nos lo dijo en la advertencia anterior, ya no puede ser nuevamente sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Si tú no atiendes a este nuevo y mejor pacto, pues ya no hay más que hacer por ti, porque la única forma de ser salvo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que atendamos cuidadosamente las palabras del Señor y permitamos que el Señor grabe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para ser parte de ese pueblo de Dios y ser introducidos al cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor les bendiga.